Psicología y religión. 4. Capítulo 1. La autonomía de lo inconsciente. Parte 2. Conceptúo un error funesto considerar a la psique humana como algo solo personal y explicarla exclusivamente desde un punto de vista personal. Tal explicación es solo válida para el individuo en tanto se haya entregado a sus ocupaciones y relaciones comunes, habituales. Pero en cuanto se presenta una ligera variante, verbigracia, en forma de acontecimiento imprevisto y algo inusitado, enseguida se dejan ver las fuerzas instintivas que dan la impresión de completamente fortuitas, nuevas e inclusive extrañas, y a las que ya no es dable explicar por motivos personales, pues antes bien son comparables con sucesos primitivos, tales como un pánico en ocasión de un eclipse solar u otra cosa parecida. El intento de reducir, por ejemplo, la ejecución sangrienta de las ideas bolcheviques a un complejo paterno personal me parece sobremanera satisfactorio. Es sorprendente la transformación que se opera en el carácter de un individuo al irrumpir en él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede tornarse un maníaco o una bestia salvaje. Propendemos en todos los casos a inculpar a las circunstancias exteriores, mas nada explota en nosotros que no existiese de antemano. En rigor, vivimos siempre como sobre un volcán, y por lo que sabemos, la humanidad carece de medios preventivos contra una eventual erupción que aniquilaría a toda persona a su alcance. Es por cierto bueno predicar la razón y el sentido común, pero ¿qué hará uno en medio de un auditorio integrado por inquilinos, de un manicomio o una masa fanatizada? Entre ambos no media gran diferencia, pues al igual que la turba, el enajenado hállase dominado por fuerzas impersonales que le subyugan. En verdad, basta una neurosis para que se evoquen las potencias incontrolables por los medios racionales. Nuestro caso del carcinoma revela con toda nitidez la impotencia de la razón y de la comprensión humanas frente al más notorio absurdo. Siempre aconsejo a mis pacientes que consideren esa sinrazón evidente y sin embargo invencible como exteriorización de un poder y de un sentido aún incomprensible para nosotros. La experiencia me ha enseñado que constituye un método harto más eficaz tomar ese hecho en serio y buscarle una explicación adecuada. Pero una explicación es suficiente solo si conduce a una hipótesis que equivalga al efecto patológico. Nuestro sujeto enfrenta una potencia volitiva y una sugestión a las cuales su conciencia no puede oponer equivalente alguno. En esa situación precaria sería una mala estrategia persuadir al sujeto de que, en alguna forma, si bien incomprensible, es él mismo quien está detrás de su síntoma, inventándolo y alimentándolo en secreto. Semejante interpretación de inmediato paralizaría su ánimo combativo y le desmoralizaría. Mucho mejor será que comprenda que su complejo es una potencia autónoma dirigida contra su personalidad consciente. Por lo demás, tal explicación se ajusta más fielmente a los hechos efectivos que una reducción a motivos personales. Es cierto que también se da una motivación de innegable carácter personal, pero ella es intencional. Meramente le ocurre al paciente. Cuando en la epopeya babilónica Gilgamesh provoca a los dioses con su presunción e ibris, estos inventan y crean a un hombre equivalente en fuerza a Gilgamesh, a fin de que contrarreste la ilegítima ambición del héroe. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro paciente. Es un pensador que de continuo trata de ordenar conceptualmente el mundo esgrimido, trata de ordenar conceptualmente el mundo esgrimiendo el poder de su intelecto y de su entendimiento. Con su ambición ha logrado forjar, por lo menos, su destino personal. Lo ha sometido todo a la inexorable ley de su entendimiento. Pero en alguna parte se le escurrió la naturaleza y se vengó de él con un disparate, por completo inaprensible, la idea del carcinoma. Este plan inteligente fue ideado por lo inconsciente, a objeto de echarle crueles y despiadadas cadenas. Fue el más rudo golpe que pudo darse a todos sus ideales racionales,
y ante todo a su fe en el carácter omnipotente de la voluntad humana. Semejante obsesión únicamente se da en un hombre habituado a abusar de la razón y del intelecto al servicio de fines egoístas de poder. Sin embargo, Gilgamesh se salvó de la venganza de los dioses. Tuvo sueños que le previnieron contra ese peligro y los tomó en cuenta. Le mostraron cómo podía vencer a su enemigo. Nuestro paciente, hombre de una época en que los dioses han sido aniquilados y en que inclusive gozan de mala reputación, también tenía sueños, pero no los escuchó. Como un hombre inteligente podría ser tan supersticioso y tomar en serio los sueños. La muy difundida aprehensión contra los sueños no es sino uno de los síntomas de la harto más grave subestimación general por el alma humana en conjunto. Al magnífico desarrollo científico y técnico por un lado, corresponde, por otro, aterradora falta de sabiduría e introspección. Es verdad que nuestras doctrinas religiosas hablan de un alma inmortal, pero son muy contadas sus palabras amables para con la psique humana real, que, a no mediar un acto especial de la gracia divina, iría derecho a la perdición eterna. Esos importantes factores son grandemente responsables, si bien no en forma exclusiva, de la corriente subestimación de la psique. Mucho más viejos que estos desarrollos relativamente recientes son el miedo y la antipatía auténticos a todo cuanto linda con lo subconsciente. Es de suponer que en sus comienzos la conciencia fue muy precaria. Aún hoy podemos observar con cuánta facilidad se pierde la conciencia en las comunidades primitivas. Uno de los peligros del alma lo constituye, por ejemplo, la pérdida de un alma, que ocurre cuando una parte anímica vuelve a hacerse inconsciente. Otro ejemplo lo brinda el estado de correr amok, que corresponde a la actitud de los guerreros furibundos, berserker, de las sagas germánicas. Trátase de un estado de trance, más o menos completo, a menudo acompañado de funestas consecuencias sociales. Hasta una emoción común es susceptible de causar una considerable pérdida de conciencia. De ahí que los primitivos empleen formas de exquisita delicadeza, hablen con voz tenue, se quiten las armas, se arrastren por el suelo, inclinen la cabeza, muestren las palmas de la mano. Aún nuestras maneras de cortesía traducen una observancia religiosa de posibles peligros psíquicos. Al darnos los buenos días, tratamos de captar de un modo mágico la simpatía del destino. Estímanse malos modales conservar la mano izquierda en el bolsillo o en la espalda al saludar. Y cuando nos queremos mostrar especialmente obsequiosos, saludamos con ambas manos. Ante gente de elevada autoridad, inclinamos la cabeza descubierta, lo que vale tanto como ofrecer la cabeza desprotegida al poderoso a fin de conquistarnos su benevolencia, ya que él fácilmente podría tener un súbito acceso de rabia. Es tal el punto de excitación al que los primitivos llegan en sus danzas guerreras, que suelen verter sangre. La vida del primitivo está cubierta por una continua consideración de la posibilidad, siempre en acecho de peligros psíquicos, y son innumerables los intentos y procedimientos tendientes a reducir el riesgo. La expresión exterior de este hecho la constituye la creación de áreas tabúes. Los innumerables tabúes son áreas psíquicas delimitadas que se observan muy religiosamente. Cierta vez que visité una tribu en las faldas meridionales del monte Elgon, cometí un error terrible. Quise preguntar por las casas de los espíritus, que a menudo encontraba en los bosques, y mencioné la voz Selelteni, que significa espíritu. Enseguida, en medio de la más penosa perplejidad, todos callaron y desviaron la vista de mí, que había pronunciado en alta voz esa palabra cuidadosamente evitada, abriendo con ello el camino a consecuencias harto peligrosas. Hube de cambiar de tema a fin de poder seguir la conversación. Ellos mismos me aseguraron que nunca tenían sueños, privilegio del jefe de la tribu y del hechicero. Este último me confesó luego que ya no tenía sueños, pues en sustitución la tribu disponía ahora del comisario del distrito. Desde que los ingleses están en el país, no tenemos ya sueños, dijo.
El comisario de distrito lo sabe todo respecto a las guerras y de las enfermedades y dónde debemos vivir. Esta extraña afirmación débese a que anteriormente los sueños constituían los supremos conductores políticos, siendo ellos la voz de Mengu, lo luminoso, Dios. Habría sido, pues, imprudente que un hombre común dejara sospechar que tenía sueños. Los sueños son la voz de lo desconocido, que de continuo amenaza con nuevas intrigas, peligros, sacrificios, guerras y otras cosas molestas. Un negro africano que soñó una vez que sus amigos le habían capturado y quemado vivo, llamó al día siguiente a sus parientes, suplicándoles que le quemaran, y estos accedieron hasta tal punto que le ataron los pies y lo colocaron en el fuego. Naturalmente quedó bastante mutilado, pero se había salvado de sus enemigos. Hay sin número de ritos mágicos cuya única finalidad es defenderse contra las insólitas y peligrosas tendencias del inconsciente. El extraño hecho de que el sueño represente, por un lado, la voz y el mensaje divino, y por otro, la inagotable fuente de pesadumbres, no preocupa al espíritu primitivo. Todavía en la psicología de los profetas judíos hallamos evidentes residuos de ese hecho primitivo. A menudo tardan en escuchar la voz, y hay que admitirlo, nada fácil resultóle a un hombre piadoso como Oseas casarse con una mujer pública para acatar el mandamiento del Señor. Desde los albores de la humanidad se observa una decidida propensión a limitar la indómita y arbitraria influencia sobrenatural mediante fórmulas y leyes determinadas. Y a lo largo de la historia, este proceso ha continuado deslizándose en forma de un aumento de ritos, instituciones y convicciones. En los últimos 2 milenios, vemos a la institución de la Iglesia cristiana desempeñar una función mediadora y protectora entre estas influencias y el hombre. En los escritos eclesiásticos de la Edad Media, no se niega que en algún caso pudiera ejercerse una influencia divina a través de los sueños, pero no se insiste en este punto de vista y la Iglesia se reserva el derecho de resolver en cada caso acerca de si un sueño constituye o no una revelación genuina. Pese a que la Iglesia admite que ciertos sueños proceden de Dios, no está dispuesta a tratarlos con seriedad y más aún, pronúnciase positivamente en contra de ellos, si bien reconoce que algunos podrían contener una revelación inmediata. De ahí que a la Iglesia no le desagrade del todo el cambio de actitud espiritual realizado en los últimos siglos, al menos en lo que a este punto concierne, pues con ello se ha debilitado enérgicamente la anterior postura introspectiva favorable a la consideración seria de los sueños y las experiencias interiores. El protestantismo, que derrumbó algunos de los muros cuidadosamente levantados por la Iglesia, no tardó en sentir los efectos destructivos y cismáticos de la revelación individual. Tan pronto se hubo derribado la barrera dogmática y el rito hubo perdido la autoridad de su eficacia, el hombre enfrentó una experiencia interior sin el amparo y guía de un dogma y de un culto que son la quintesencia incomparable de la experiencia religiosa, tanto de la cristiana como de la pagana. El protestantismo ha perdido, en especial, todos los más finos matices del cristianismo tradicional, la misa, la confesión, la mayor parte de la liturgia y el significado del sacerdote como representante de Dios. Debo hacer hincapié en que esa afirmación no constituye ninguna valoración, ni quiere serlo. Me constriño a señalar los hechos. En compensación de la pérdida de la autoridad eclesiástica, el protestantismo, por su parte, reforzó la autoridad de la Biblia. Pero, según prueba la historia, ciertos pasajes bíblicos pueden interpretarse de diversas maneras. Además, la crítica científica del Nuevo Testamento no se reveló como especialmente apta para fortalecer la fe en la naturaleza divina de los escritos sagrados. También es un hecho que,
Bajo la influencia del llamado esclarecimiento científico, grandes masas de personas cultas o se han apartado o se han tornado totalmente indiferentes a la Iglesia. Si no se tratase sino de racionalistas empedernidos o de intelectuales neuróticos, cabría consolarse de esa pérdida, pero muchos de ellos son hombres religiosos, solo que incapaces de coincidir con las formas existentes de fe. De no ser así, resultaríamos difícilmente explicable la notable influencia del movimiento de grupos humanistas sobre los círculos en menor o mayor grado cultos de los protestantes. El católico, que ha dado la espalda a la Iglesia, por lo general, abriga una secreta o abierta inclinación hacia el ateísmo. En tanto, el protestante, a ser posible, adhiérese a un movimiento sectario. El absolutismo de la Iglesia católica requiere, al parecer, una negación igualmente absoluta, al paso que el relativismo protestante permite variaciones. ¿Acaso se piense que he divagado demasiado en torno a la historia del cristianismo, pero solo para explicar el prejuicio contra los sueños y la experiencia individual? Pero lo dicho, bien podría ser una parte de mi conversación con el paciente del carcinoma. Le dije que sería mejor tomar su obsesión seriamente que calificarla de disparate enfermizo. Pero tomarla en serio significaría reconocerla como una suerte de información diagnóstica de que en una psique realmente existente se ha dado un trastorno en forma de excrescencia cancerosa. Pero me preguntará seguramente, ¿qué puede ser esta excrescencia? A lo cual contestaré, no lo sé. Pero en verdad no lo sé, porque en verdad no lo sé. Aunque, según mencioné arriba, es indudable que se trata de una formación inconsciente, compensatoria o complementaria. Aún se ignora en absoluto su índole específica o su contenido. Es una exteriorización espontánea de lo inconsciente, en cuya base se hallan contenidos que no se encuentran en la conciencia. Ahora, mi paciente experimenta una aguda curiosidad por saber cómo logró incautarme de esos contenidos que constituyen la raíz de su idea dominante. Entonces, so peligro de desconcertarle, le comunico que sus sueños nos suministran todos los datos necesarios. Los consideraremos como si provienen de una fuente inteligente, dirigida a fines y, por decirlo así, personal. Ello, claro está, es una hipótesis audaz y al propio tiempo una aventura, porque de esta suerte depositamos extraordinaria confianza en una entidad muy poco confiable, cuya existencia real sigue negando buen número de psicólogos y filósofos contemporáneos. Un conocido hombre de ciencia, al cual había explicado mi modo de proceder, hizo la observación muy característica. Todo esto es muy interesante, pero peligroso. Sí, lo admito, es peligroso, tanto como una neurosis. Cuando se quiere curar una neurosis, hay que correr un riesgo. Hacer una cosa sin arriesgar nada es, como bien sabemos, completamente inútil. La operación quirúrgica de un carcinoma constituye también un riesgo. Y sin embargo, hay que hacerla. A objeto de que se me comprendiera mejor, a menudo me he inclinado a aconsejar a mis pacientes que se figuren la psique como una especie de cuerpo tenue, en cuyo seno podrían crecer tumores de una materia fina. Tan fuerte es la prejuiciosa creencia de que la psique o no es concebible y por consiguiente es menos que el aire o constituye un sistema más o menos intelectual de conceptos lógicos, que la gente da como inexistentes ciertos contenidos si no tiene conciencia de ellos. No se tiene confianza ni fe en la exactitud del funcionamiento psíquico fuera de la conciencia y considérase los sueños como simplemente ridículos. En tales circunstancias, mi propuesta hace sospechar lo peor, y de hecho he oído arguir todo lo imaginable contra los vagos esquemas del sueño. Sin embargo, en los sueños encontramos, e inclusive antes de un análisis minucioso,
los mismos conflictos y complejos cuya existencia cabe asimismo deducir por el experimento de asociación. Además, constituyen estos complejos una parte integrante de la neurosis existente. Por eso, con suficiente razón, suponemos que los sueños, cuando menos, pueden facilitar tantas explicaciones acerca del contenido de una neurosis como el experimento de asociación. En rigor, sus informaciones van mucho más lejos. El síntoma se parece a un retoño que se halla sobre la tierra y la planta principal a un extenso rizoma subterráneo, una raigambre. Este rizoma es el contenido de la neurosis, es la tierra madre de los conceptos, de los síntomas y de los sueños. Suponemos asimismo, y con sobrada razón, que los sueños reflejan con fidelidad los procesos subterráneos de la psique, y si logramos penetrar en este rizoma, llegaremos literalmente a la raíz de la enfermedad.